Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de Masterclass de Inteligencia Artificial, el cual se enmarca dentro del Robotic Fest, el primer encuentro digital de robótica educativa de Chile, realizado por el Ministerio de Educación y la Fundación País Digital. Como estas clases en vivo, buscamos visibilizar todas las aplicaciones y campos de acción que tiene la robótica en nuestras vidas, potenciando el aprendizaje de esta materia en los jóvenes por medio de la enseñanza de habilidades digitales. Soy Néstor Camilo, director de adopción de cloud en sector público para Oracle en Latinoamérica, y le doy la bienvenida a la Masterclass Jugando con la Inteligencia Artificial. Esa foto que estoy proyectando, soy yo bastante despeinado y muy divertido, jugando con unas gafas que acababan de salir, y son unas gafas de realidad aumentada. Y se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la inteligencia artificial con las gafas de realidad aumentada? Bueno, básicamente las gafas de realidad aumentada es una forma de usar inteligencia artificial para generar imágenes superpuestas o interactivas con ciertas acciones, como ser el movimiento de manos, ¿sí? Esa foto en particular la tuvimos en enero del año pasado, en una reunión en Boston, en el MIT, donde se hizo una gran reunión de gente de Latinoamérica, que nos juntamos para compartir los avances en inteligencia artificial en varios rubros, y esta en particular era la mesa de salud que me tocó estar participando y poder estar compartiendo ideas y intercambiando algunas de las cosas que estábamos haciendo en los distintos países. Y una de las cosas que tuve el placer de probar, como les decía, fue este caso de las gafas, que tienen una aplicación muy práctica, ¿sí? Entonces, mirando esas gafas, uno puede ver un objeto así superpuesto sobre algo y agarrar, y con las manos directamente estar manipulando esos objetos, ¿sí? Entonces, y este es un caso de uso, digamos, como decía, de inteligencia artificial, donde la manipulación de los objetos se da a través de la cámara reconociendo el movimiento de las manos y superponiendo una imagen artificial sobre un hecho de la vida real, ¿no? Un escenario real que está ahí. Uno de los impulsores de este tipo de gafas, digamos, de aumento de la realidad, es Rafael, el doctor Rafael Grossman, ¿sí? Este fue el primer doctor que transmitió una operación, digamos, en una sala, digamos, de operaciones, en vivo, a través de unos lentes, ¿sí? En su momento unos lentes mucho más livianitos, que tenían una cámara al costado, o sea, no eran de realidad aumentada, sino que eran solamente un lente que permitía estar transmitiendo y también ver alguna información. Y lo hizo como una forma de poder entrenar mejor a sus alumnos, ¿sí? Ya que esos alumnos podían ver exactamente lo mismo que él estaba viendo, ¿sí? Rafael es venezolano, digamos, y es un gran impulsor de las tecnologías en la medicina. Y bueno, y Rafa filmó varios videos muy interesantes para que se vea un poquito más cuál es ese uso potencial que podrían tener. Entonces, les voy a ir compartiendo, digamos, algunas de estas videos, ¿sí? Por ejemplo, eso es un cardboard que con un teléfono celular yo puedo armarme mi propio dispositivo de realidad aumentada, ¿sí? O bueno, estos son algunos casos más sofisticados. Imagínense, podrían ver latir el corazón y más, digamos, información que salga de sensores directamente mientras mantienen el contacto con el paciente, ¿sí? Bueno, hay algunos que son más sofisticados, por ejemplo, este caso que puede hacer toda una transformación del ambiente como para que yo me sienta inmerso dentro de una realidad virtual o una realidad aumentada. Entonces, bueno, estos son ejemplos de inteligencia artificial que los tenemos al alcance de la mano, ¿sí? Y muchas veces ni sabemos que esto es realmente inteligencia artificial. Entonces,
En este congreso que estuvimos, a mí me gustó muchísimo una presentación donde nos mostraron los materiales que el MIT generaba para colegios para hacer diseminación de inteligencia artificial. Y la verdad que me quedé muy gratamente sorprendido con los materiales que había, y el año pasado para una reunión que tenía con unos jóvenes, armé una presentación basada en esto y me quedé con las ganas. Y bueno, cuando me ofrecieron la posibilidad de estar dando esta masterclass, dije, bueno, esta es la oportunidad de traer mucho más de ese material y empezar a hacer una difusión más amplia en habla hispana. Entonces, lo que vamos a estar viendo es una introducción a la inteligencia artificial. Voy a tratar de hacerlo de forma muy simple, pero también quiero mostrar algunas de las cuestiones que se pueden enfrentar, digamos, en la vida real si deciden estudiar una carrera científica basada en inteligencia artificial, porque obviamente toda la inteligencia artificial está basada en un estudio muy profundo de la matemática y del cómputo, ¿sí? Ahora, el uso de la inteligencia artificial realmente no requiere ninguna característica particular, ¿sí? Prácticamente todos usamos hoy mucha cantidad de software que tiene inteligencia artificial, como vamos a ir viendo en los próximos minutos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, uno se imagina a un robot, ¿sí? Quizás ustedes más aún, porque vienen de clases de robótica, ¿no? Entonces, la palabra a veces inteligencia artificial se asocia a un concepto que es la inteligencia artificial integral. ¿Qué significa esto? Una inteligencia artificial que hace o puede hacer algo como si fuera una persona totalmente en todas sus áreas. ¿Quién imagina que esto ya existe? ¿Sí? Manito, dedito para arriba, los que creen que no, la crucecita en rojo. Wow, tenemos un montón de manitos para arriba. Y manito para arriba, dedito para arriba, dedito para arriba. Bueno, lamento desilusionarnos, la inteligencia artificial integral o completa no existe al día de hoy, y la expectativa de que exista en los próximos 3, 4, 5 años es muy baja. Lo que sí existe es la inteligencia artificial dedicada, especializada, ¿sí? Hoy tenemos programas que hacen maravillas, que hace 3, 4 años atrás ni nos hubiéramos imaginado que esto podría llegar a este nivel, pero siempre apuntando a un área particular para un tipo de uso en especial. Y bueno, ahora vamos a empezar a hacer un jueguito, ¿sí? Para aquellos que usan Instagram seguramente van a reconocer algunas de estas imágenes. Yo, que tengo algunos añitos más, ¿sí? 54, para mí Instagram no es una de mis herramientas más naturales, pero esto me lo ayudó en su momento a aprender cómo usarlo mis hijos, y la verdad me pareció muy divertido para este caso. Entonces, vamos a ver si le creen a este faraón. La IA puede pintar cuadros. ¿Seguro? ¿La inteligencia artificial pintando cuadros? Nah, ahora me va a decir también que los caballos, pues. Bueno, ¿qué opinan? ¿La inteligencia artificial puede pintar cuadro? Dedito. ¿No puede pintar cuadro? Cruz. Ahí empezaron un montón de deditos. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos uno que dice que no. Otro que dice que no. Bueno, acertaron, chicos. Y bueno, pero lo vamos a ver dentro de un rato. Y también vamos a ver algunas pinturas raras. La IA puede escribir música y ayudar a dirigir una orquesta.
¡Guau! No sabía. ¿Será verdad? ¿Qué opinan? Dedito para arriba, los que creen que la IA puede escribir música. Cruz, los que creen que no puede escribir música. ¡Apa! Empezaron a aparecer los que creen que no. Muy bien. Muy bien. Pero hay muchos que creen que sí. Bueno, en un rato lo vamos a develar. ¡Ay! Me dijeron que Leonardo, mientras me pintaba, me hizo una filmación. ¿Será verdad? ¿Qué se imaginan? ¿Puede haber una filmación de la Mona Lisa? Para que los que no lo conocen, es un cuadro pintado por Da Vinci hace más de 500 años. Dedito para arriba, crucecita a los que creen que no. Tenemos un montón que creen que no. Bueno, lo develaremos en un rato. Con la IA puedo hacer que un mono hable. ¿Y una persona también que diga cosas que nunca dijo? Nah, ¿será verdad? A ver, ¿qué se imaginan? ¿Una persona puede decir cosas que nunca dijo usando IA? Dedito para arriba. Si creen que no, la crucecita. Hay algunos crédulos y hay otros que no. Bueno, vamos a ver qué sucede. Con la IA puedo hacer que un mono. Entonces, IA. Lo que está a la izquierda, ¿sí? Son películas. ¿Sí? Muchas de las cosas que hacen, obviamente, son solamente el resultado de una película. Pero lo que está a la derecha no son películas. ¿Sí? No sé si conocen a este robotito, ¿sí? Lo produce la empresa Anki, es muy divertido, nosotros lo tenemos en nuestro laboratorio de innovación, y es capaz de, con la cabecita, tiene acá una pequeña pantallita y da la sensación de que movieran los ojos, consigue hablar, escucha, y tiene una camarita y puede reconocer algunos rostros, e incluso puede reconocer cuando uno mueve la mano cerca y tiene un modo de juego en el cual le intenta pegar sobre los dedos. ¿Sí? Muy, muy divertido y es una muestra de lo que se puede hacer en robótica, digamos, en un tamaño muy pequeño, digamos, y obviamente con uso de inteligencia artificial. Bueno, y después los Alexa, los DOT y todos estos, software que escuchan nuestros pedidos y nos contestan, son obviamente otro caso más de inteligencia artificial, donde se hace interpretación del lenguaje natural. ¿Sí? Primero se hace algo que se llama speech to text, como para escuchar y traducir hacia texto lo que le estamos pidiendo, y luego se hace algo que se llama interpretación del lenguaje natural, que permite entender lo que yo estoy tratando de pedir, ¿sí? O algo parecido, que es cuál es mi intención con respecto a lo que estoy pidiendo. Ahora, estas otras cosas, ¿serán o no serán inteligencia artificial? Por ejemplo, YouTube. ¿Qué opinan? ¿YouTube usa inteligencia artificial? Dedito para arriba o cruz, de acuerdo a sus opiniones. Bien, es un montón de deditos para arriba, aunque hay algunos que creen que no. Y hay otro que le gusta mucho YouTube. Perfecto. Bueno, YouTube usa en todo lo que tiene que ver con las recomendaciones inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, cuando me recomienda qué ver próximamente, ahí hay inteligencia artificial. Cuando mete un aviso en el medio para agarrar y tratar de monetizar el uso de la plataforma, ese aviso no es al azar. Tiene ciertas razones por las cuales se lo están mostrando, porque alguien decidió pagar para que alguien de cierta zona vea un video, pero por otro lado, tiene una inteligencia artificial que trata de predecir si eso puede llegar a ser de nuestro interés para que le hagamos clic. ¿Sí?
el teclado, ¿sí? El teclado cuando uno empieza a escribir y es predictivo, ¿sí? Que se adelanta, bueno, ahí de nuevo está usando inteligencia artificial, ¿sí? Los avisos de Instagram, ¿no? O de cualquier plataforma, cuando aparecen normalmente tienen un cierto tipo de inteligencia artificial por detrás para decidir cuál es el aviso que más conviene hacer. Y bueno, y los filtros. Los filtros es un caso de los más difundidos, donde se identifica, por ejemplo, el rostro y se le superponen ciertas imágenes de acuerdo a donde se identifica que están los ojos, la cara, los ojos, la boca, etc. Entonces, la definición que a mí más me gusta de inteligencia artificial es esta, ¿no? Hacer que las computadoras hagan tareas inteligentes, ¿sí? Como reconocer cosas, entenderlas y tomar decisiones en base a ello, ¿sí? Entonces, hay un test muy famoso hace muchos años, se llama el test de Turing, donde se dice que si uno interactúa con una máquina una cierta cantidad de tiempo y no consigue distinguir si lo que hay por detrás es una persona con la cual yo estoy chateando o hablando o es una máquina, esa máquina es inteligente, ¿sí? Y pasa el test de Turing. Pero bueno, vamos a ponernos un poquitito más en detalle, digamos, de la IA. ¿Sí? La IA tiene básicamente tres partes. Un dataset o conjunto de datos, tiene un algoritmo de aprendizaje, o sea, la IA se programa, pero no se programa como normalmente uno hace un programa tradicional, sino que lo que uno programa es un algoritmo de aprendizaje. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar muy en detalle de esto, para un objetivo final que es hacer una predicción. Entonces, de nuevo, vamos a jugar un ratito. ¿Qué se imaginan? ¿Esto tiene IA o no? ¿Sí? Una tostadora. ¿Sí? Manito para arriba, tiene IA, crucecita, no tiene IA. Bueno, la realidad es que no tenemos forma certera de saberlo, pero parece que es una tostadora bastante antigua, así que probablemente no tenga IA. Ahora, podría tener, por ejemplo, una pequeña cámara que identifique el color del pan y en base a eso predecir si ya está con el nivel de tostado adecuado, ¿sí? O una cámara externa que me mire a mí y se configure de acuerdo al nivel de tostados, de acuerdo a lo que a mí me gusta más habitualmente, ¿sí? Pero bueno, claramente este es un ejemplo que lo más probable es que no tenga IA. Bueno, y este, ¿sí? El robotito, ¿qué opinan? Manito para arriba, tiene IA, crucecita, no tiene IA. Bueno, efectivamente, lo más probable es que este robotito, y este en particular, tiene IA, ¿sí? Tiene una camarita, como les contaba, tiene la capacidad de moverse y hacer algunas acciones, pero bueno, también podría ser un juguete de plástico sin ninguna inteligencia. Bueno, un antiguo automóvil, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Tiene IA? ¿No tiene IA? Bueno. Absolutamente. Esta generación de automóviles no tenía nada de IA. Pero los vehículos más modernos están empezando a venir con algunos sistemas, digamos, inteligentes, ¿sí? Para asistencia de conducción, para estacionar, etcétera, que están basados en IA. Y bueno, ni que hablar de los autos autónomos, ¿no? Obviamente, esos están 100% basados en IA. Bueno, ¿y esta qué opinan? La puerta que se abre automática. ¿Tiene IA o no tiene IA? Muchos opinan que tiene IA. Bueno, la verdad es que la mayoría de las puertas automáticas no tienen IA, ¿sí? Tienen un sensor de movimiento, un sensor de presencia, y en base o incluso hay algunos que tienen un sensor en el piso, ¿sí? Entonces, si yo presiono sobre el piso, digamos, que estoy parado ahí, o acerco la mano, o lo muevo, qué sé yo, se abren, y si no, no. Pero podría tener una cámara que detecte mi rostro y en base a si el rostro mío está autorizado o no para entrar, se abra o no se abra. Entonces, no tiene, pero la verdad que podría tener. Bueno, ¿y esto? ¿Qué se imaginan? ¿Tiene IA o no tiene IA?
Manito para arriba, exactamente, dedito para arriba. Bueno, exactamente, sí, obviamente este es un caso de uso de IA, ¿sí? A la izquierda se ve cómo está hecho el algoritmo para identificar dónde están los ojos, la nariz y la boca, y luego se está haciendo una superposición de la imagen para agrandar ciertas partes como para generar el efecto este así tan gracioso y bueno, muy parecido al filtro este que usé yo para generar los videos. Bueno, vamos a jugar un ratito con algunas herramientas, ¿sí? Y después les voy a pasar los links, ¿sí? O los quieren, los copian, no hay problema, para algunos de estos juegos, ¿sí? El primero que les voy a presentar es un juego que se llama Quick Draw, ¿sí? Y este juego es un juego que permite hacer un dibujo y que una inteligencia artificial identifique lo que yo estoy dibujando, ¿sí? La forma con que lo hace es, me pide que dibuje algo, pero el algoritmo que está por detrás no sabe qué es lo que me están pidiendo que dibuje. Entonces, acá me pide que dibuje un brócoli. Yo la verdad que no soy muy buen dibujante, pero vamos a suponer... Parece tenedor, o arándano, o mano, o planta de interior. Parece pulsera, o pie, o palmera, o la gran muralla china, o dragón. No he podido adivinarlo. No entendió. Soy muy malo dibujando. Vamos a hacer otro. Este, marco. Parece codo, o cuadrado, o lavavajillas. Lo sé, es marco. Muy rápido lo interpretó, ¿no? Murciélago. Vamos a ver. Parece dedo. Un murciélago. O mochila, o mariposa. Parece valla, o chanclas. Claramente no sé hacer un murciélago. Lo sé, es murciélago. Las orejitas le dieron la pista. Bueno, y ahora una cámara. Parece codo, o almohada. Lo sé, es cámara. Bueno, dibuja un círculo. Si esta no la adivinás. Parece oreja. Lo sé, es círculo. Y pinta labios. Parece rascacielos. Lo sé, es pintalabios. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasó por detrás de esto? ¿Sí? Vamos a ver sobre todo el ejemplo del brócoli, que no lo conseguí, ¿sí? La IA intentó buscar imágenes que se parecieran, ¿sí? Y esto es con lo que fue entrenado para decir que era un brócoli, ¿sí? La verdad que el mío se parecía a este. Pero bueno, no logró encontrar que fuera eso, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando dibujé el murciélago, claro, este era el simbolito de murciélago más parecido, ¿sí? O el dibujito más onda Batman. Bueno, pero consiguió acercarse bastante a mi definición. Entonces, bueno, para los que quieran jugar ahora, quickdraw.withgoogle.com, pero les recomiendo que sigan con la charla, porque vamos a ver otro caso que también es muy divertido. Este es un caso que usa reconocimiento de imágenes para poder hacer que una persona con la cámara pueda hacer pueda dirigir una orquesta, ¿sí? Entonces, básicamente me va a estar pidiendo que mueva mis manos, ¿sí? Y de acuerdo a la velocidad que la mueva, va a ir más rápido. Me va a pedir que baje o suba para hacerlo más suave o más fuerte, y me va a pedir que me mueva hacia un costado o hacia otro para darle más sonido aparte de los instrumentos que están de cada lado. ¿Okay? Entonces, lo primero que esta ya hace es busca reconocer mi cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me voy a alejar un poquitito de la pantalla para que me reconozca mejor.
Y bueno, y ahí, si se dan cuenta, está reconociendo cómo muevo mis brazos y está empezando la música. Bueno, no soy un gran concertista, pero es muy divertido para jugar y mostrarle a otros la magia que puede hacer la inteligencia artificial, ¿sí? Semiconductor.withgoogle.com, después le paso la dirección al final, como para que también juegue. Bueno, ahora les quiero mostrar ejemplos de casos de uso donde la gente gana plata con la inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, Instagram, como les decía, agarra y toma como datos los clics que hicieron anteriormente, las marcas que siguen o personas que tienen gustos parecidos, la información de contexto que está en los subtítulos de los avisos, y con el algoritmo de aprendizaje trata de entender cuáles son estos avisos que uno tiene más posibilidad de hacer clic, porque a Instagram le pagan, en muchos casos, por los clics que uno hace, no por lo que muestra, ¿sí? Entonces, la predicción buscada es justamente en qué vas a hacer clic, ¿sí? Otro caso de uso es el tema de los filtros de correo, ¿sí? Para identificar si va a ir al correo como spam o no. Entonces decíamos que la IA tiene tres partes, ¿no? Entonces el conjunto de datos o dataset, ¿qué es un conjunto de datos? ¿Sí? Conjunto de datos es una colección de algún tipo de activo digital, ¿sí? Puede ser un video, una música, planillas Excel, texto en distintas formas, que de alguna forma uno lo cataloga para hacer el entrenamiento. Luego está el algoritmo de aprendizaje, ¿sí? El algoritmo de aprendizaje es justamente este algoritmo, ¿sí? Que sirve para que la IA aprenda. Ahora, primero vamos a hacer una pregunta básica, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? ¿Sí? Aquellos que programan obviamente entienden de qué se trata un algoritmo, pero para los que no han programado nunca, un algoritmo es básicamente una receta que permite transformar una entrada para una salida, ¿sí? Entonces, el ejemplo básico de cómo preparar un pastel, nada, tengo ciertos ingredientes, tengo que precalentar el horno, mezclar los ingredientes, ponerlos dentro de un cierto lugar, ponerlo dentro del horno, esperar cierta cantidad de tiempo hasta que se da el resultado. Ahora vamos a ver un algoritmo que es muy específico de la inteligencia artificial, ¿sí? Los árboles de decisión, ¿sí? Los árboles de decisión son básicamente una estructura donde yo tomo ciertos objetos y los voy a ir clasificando por sí o por no. Entonces, por ejemplo, acá tengo 4 animales y los voy a empezar a clasificar primero por un criterio que es si es gris o no. Entonces, los animales grises se van para la derecha, los animales que no son grises van para la izquierda. Y luego puedo tener un segundo nivel de clasificación que puede estar basado en cada uno de las ramas del árbol, no necesariamente tienen que ser idénticos. Por ejemplo, para el caso de la izquierda podría decir, tiene 2 patas, sí o no, y para el caso de la derecha puedo decir, es alto, sí o no, ¿sí? Y con esto hice una clasificación. Bueno, esto podemos hacer
que una máquina, ¿sí?, una inteligencia artificial, utilizando un concepto que se llama aprendizaje automático supervisado, aprenda a crear estos árboles para facilitar con 2 o 3 preguntas la clasificación. Por ejemplo, la del correo, si es spam o no es spam, este es un caso de uso que puede aplicar perfectamente. ¿Sí? Entonces, sin que se asusten, quiero mostrar un poquito de código. ¿Sí? Esto es código en Python. Para los que no saben Python, se aprende en 2 semanas. Yo no sabía Python hasta hace 2 meses. ¿Okay? O sea, hace 35 años que programo, pero nunca me había metido con Python. Y hace un par de meses, no, ¿por qué no aprendés esto y qué sé yo? Listo, hice un cursito. Es más, hice el curso justamente en este lugar que se llama dphi.tech, ¿sí? Que son cursos gratis, ¿sí? de Machine Learning, de Data Science, y hay obviamente de Python para los que no saben Python. Bueno, y este es un pequeño programita que básicamente lee la lista de las personas que estaban en el Titanic, cuáles sobrevivieron y cuáles no, está marcado en una columna que se llama Survived, y con esto le digo, guardan una variable X todos los datos, en la variable Y los que sobrevivieron o no sobrevivieron, y con eso le digo después, segmenta el test como para que quedarte solamente con el 70% de la data para entrenar, y acá le digo, vamos a armar un modelo que es un decision tree, y acá le digo model fit, le digo entrenar el modelo con los datos de prueba. Y en este caso no estoy resolviéndolo, pero con esto le digo, generame este grafo que explica las decisiones que tomaste. Y básicamente lo que identificó este algoritmo, con un 85% de probabilidad, lo cual es bastante bueno para un árbol de tamaño pequeño, sí, que si el sexo es, por ejemplo, la principal cuestión de si uno sobrevive o no sobrevive. ¿Sí? Las mujeres sobrevivieron mucho más que los hombres. Luego, ¿en qué clase iba? ¿No? Si iba en primera, segunda o tercera, ¿sí? Los que iban en primera sobrevivieron mucho más que los que iban en tercera. Luego, la edad fue otro de los factores muy, muy clave. Y después, para los de la clase, de nuevo, tuvo la edad o qué ticket habían comprado, y por la edad, si iban con esposa, hijos, o cuál era el ticket que habían comprado. Y al final dice, clase 0 significa que no sobrevivió, clase 1 que sobrevivió. ¿Okay? Entonces, así de fácil se puede hacer un árbol de decisión. De nuevo, si les gusta la programación, es re fácil. Si no les gusta la programación, muchas cosas no requieren programación para usar inteligencia artificial. Luego, el aprendizaje supervisado, por lo general, se basa en un concepto que aprende muy parecido como aprendemos los humanos, ¿sí? Que es, le ponemos etiquetas a algunas imágenes y en base a eso vamos, y por repetición, vamos aprendiendo. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se entrena un algoritmo para reconocer números escritos a mano. ¿Sí? Esto lo usa el correo postal, por ejemplo, de Estados Unidos para clasificar cuando se hacía mucho envío de correo, digamos, postal, ¿no? Donde, por ejemplo, esto que parece un 5, se le pone, le dice, es un 5, y esto que parece un 0, es un 0, ¿sí? Y esto es un 4, y esto que parece un 1, es un 1, y bueno, y este que es medio raro, porque parece un 5, pero también podría ser un 6, alguien dijo que era un 5. Entonces, cuando se usan estos algoritmos de entrenamiento, van empezando a reconocer algunos de estos elementos y luego pueden ser usados para pronosticar qué dígito era. Bueno, lo mismo con los rostros, ¿no? O sea, los rostros es otro caso de uso de clasificación, identificar qué es un rostro, ponerle etiquetas, ¿sí? Muchas veces, o sea, han usado probablemente en algunas redes sociales etiquetar a sus amigos o etiquetarse. Bueno, cuando están haciendo eso, en realidad, lo que están haciendo es están entrenando un algoritmo de inteligencia artificial para que luego les diga, en esta foto me parece que está tal y tal. Y ahora vamos a ver un tipo de algoritmo que es mucho más sofisticado que la mayoría, que se llaman redes neuronales, y que es una aproximación a cómo funciona el cerebro. ¿Sí? Acá hay 2 formas de verlo. El que le gusta la matemática, acá hay muchísimo de investigación, ¿sí? Y esta es la fórmula base de cómo se crea una red neuronal, ¿sí? Son básicamente 2 funciones anidadas
con una serie de parámetros, ¿sí? Los W y los B, que son los que voy a usar para entrenar a la IA. ¿Sí? La IA tiene múltiples niveles, ¿sí? Y es como si fuera una neurona que se conecta con otra, que se conecta con otra, que da un resultado. Entonces luego, cuando yo doy un cierto input, esta neurona va a aplicar esta fórmula y le va a poner ciertos valores, y le va a dar un output a esta, y esta va a tomar esos valores y le va a aplicar otros factores, y finalmente le va a dar un resultado. Con esto se hace una primera corrida que da un resultado, normalmente malo, y se produce un proceso de retroalimentación. O sea, se fijan cuáles cosas se identificaron bien y cuáles parámetros estaban correctos y cuáles no. Y esto se itera muchas veces y con eso se entrena. De nuevo, para entender cómo se hace un programa que usa redes neuronales, básicamente son estas 4 líneas donde yo defino cuáles van a ser los distintos layers, y luego le digo que haga, que va a ser un modelo de un tipo en particular y optimizado para una cuestión en particular, ¿sí? Por ejemplo, esto es Keras, que es uno de los algoritmos más utilizados, y después le digo model fit, y le digo que itere 150 veces, y después puedo agarrar y hacer predicciones. Ahora, incluso en inteligencia artificial hemos avanzado mucho en algo que se llama auto machine learning, ¿sí? Por ejemplo, AutoKeras es un modelo de auto machine learning poniendo solamente esta línea, ¿sí? Crear un image classifier, va a buscar múltiples algoritmos, va a probar distintos niveles de densidad, y con search.fit me va a hacer un entrenamiento, ¿sí? Optimizado de acuerdo a la cantidad de trials o a la cantidad de tiempo que le di para probar. Entonces, ¿qué significa esto? Para el que quiere ser científico de datos, que le interesa la matemática, la estadística, etcétera, hay toda una gama para entender bien los fundamentos matemáticos y eventualmente crear nuevos algoritmos. ¿Sí? Hay un montón de eso. Para el que le gusta la programación, pero no se quiere meter tan en profundidad, aprendiendo un par de funciones se pueden usar. Y al que no le gusta programar, bueno, también tenemos forma de que puedan hacer algoritmos y hacer uso de la inteligencia artificial sin necesariamente meterse en detalles tan sofisticados, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el tema de identificar caras, hay montones de cosas que ya están armadas, ¿sí? O, por ejemplo, identificar dentro de la calle qué es un vehículo, qué es una bicisenda, qué es un auto, qué es un colectivo, ¿sí? Hay mucho hecho, ¿sí? Por ejemplo, para el uso de vehículos de conducción artificial, pero también hay hecho, por ejemplo, para soluciones de Smart Cities, para identificar, no sé, un auto que está en la bicisenda, o para identificar, por ejemplo, si hay alguien que está parado en la parada del autobús, ¿sí? En la próxima clase, José le va a contar un montón de estos casos de cómo, usando la IA, se pueden hacer Smart Cities. Bueno, nada, resumiendo el modelito de redes neuronales, le hago feed forward, valido si los datos etiquetados coinciden con la respuesta, hago backpropagation para ajustar los algoritmos, y me voy fijando si el algoritmo empieza a mejorar o no a través de algo que se llama el descenso del gradiente, ¿sí? Y esto se lo hace iterar 5, 10, 1000, 10.000, 100.000 veces hasta que la red empieza a tener un nivel de precisión muy alto. Y una vez que la red la entrené, lo que hago es la pruebo, ¿sí? ¿No se acuerdan que dije en el algoritmo que me reservo un 70% para entrenar, un 30% para probar? Bueno, probar es poner imágenes nuevas o datos nuevos que el algoritmo no vio en el entrenamiento y chequear si efectivamente los resultados que me están dando son correctos o no, ¿sí? Nunca se espera que sea 100% correcto, pero dependiendo del algoritmo, uno puede tener tasas bastante altas. Por lo general lo que se busca es que sea parecido a lo que me dio en el entrenamiento, lo que me da con las pruebas, ¿sí? Bueno, un ejemplo de entrenamiento de IA sin necesidad de programación, ¿sí? Pueden tener ahí en teachablemachine.withgoogle.com, donde le exponen unas fotos, o ustedes abren la cámara y, por ejemplo, levantan la mano y dicen
esto es levantar la mano, y no sé, y se giran, mueven, la levantan de una forma o la levantan de otra, etcétera, y le dan una serie de fotogramas para que el IA identifique eso como levantar la mano, ¿sí? Y, por ejemplo, hacen otra clase que sea mantener las manos bajas, ¿sí? O, no sé, mover la cabeza, asentir con la cabeza. Con esa información se entrena un algoritmo, ¿sí? Otro tipo de algoritmo muy utilizado de redes neuronales que se llama TensorFlow. Y luego de eso entra la etapa de pruebas, ¿sí? Donde uno hace ese movimiento, se lo da a otra persona para que haga ese movimiento y se fija si el output que está generando coincide o no con lo que uno espera. Una vez que uno encuentra una buena relación, lo que puede hacer es exportar el modelo, y ese modelo lo puede llamar desde cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Es un web service. Incluso si no les gusta programar o no saben programar y quieren probar con un lenguaje visual, sí, Scratch es un lenguaje que se enseña para niños muy chiquititos, que va haciendo drag and drop de código, ¿sí? Hay una extensión de Scratch que permite integrar a este modelo de reconocimiento, y con esto yo puedo hacer un programita que, nada, si levanto la mano, el muñequito me diga, tenés una pregunta, y si no la levanto, me diga hola, ¿sí? O, por ejemplo, este caso donde se entrenó el algoritmo para que identifique un lápiz rojo o un lápiz azul, y si el lápiz es rojo, el muñequito aparece en rojo, si el lápiz es azul, el muñequito aparece en azul. ¿Okay? O sea, básicamente 2 líneas de codificación más el entrenamiento, y se pueden hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿Qué necesitaron para entrenar este algoritmo? Montones de caras, ¿sí? Y es por eso que hay muchas plataformas que les dejan subir imágenes de forma gratuita, ¿sí? Porque en realidad lo que están haciendo es están entrenando algoritmos. Bueno, ahora vamos a ver un tipo de redes muy sofisticadas que se llaman GAN, ¿sí? O redes generativas de confrontación, ¿sí? Estas son redes que se enfrentan, ¿sí? Hay una red que genera, ¿sí?, algo, y hay otra red que va validando si lo que generó parece o no de lo que debería estar generando, ¿sí? Entonces, imagínense que una de las redes es el student que está creando dibujos como si fuera Picasso. Y la otra red está validando, fue entrenada con dibujos de Picasso para reconocer si tiene las características de un Picasso. Entonces, cuando este student genera algo que no se parece, le dice que no; cuando genera algo que parece, le dice que sí, y con eso se va entrenando automáticamente y va aprendiendo de qué cosas se parecen a un Picasso y qué cosas no, sin que uno le haya dicho explícitamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un algoritmo como el que hablábamos de que hace un dibujo, y tener entrenado un modelo de fotos parecidas a ese tipo de dibujos, y entonces luego hacer generación automática de fotos en base a dibujos que voy haciendo. Y pueden generar cualquier cosa, ¿sí? Videos, música, ¿sí? Para los que me preguntaban, o yo preguntaba, ¿se puede generar música con IA? Las GAN generan música, y hay una que genera música clásica como si fuera Beethoven, que los que son muy expertos la distinguen, pero quien no sabe de memoria o conoce específicamente toda la producción de Beethoven, se cree que es producción, digamos, directa. Y bueno, y hay software que permite hacer creaciones de música de distintos géneros. Está muy, muy sofisticado lo que se puede hacer con música. Lo mismo con texto, ¿sí? Hay una IA que se entrenó hace muy poquitito, GPT-3, que uno empieza a escribir algo y le complementa lo que uno está escribiendo, ¿sí? En inglés funciona bastante bien. A veces escribe pavada, pero muchas veces genera cosas que ya están casi al nivel de poder ser utilizados, digamos, comercialmente. Y hay un montón de generación de fotos, videos y un montón de cosas. Entonces, este cuadro, ¿sí? ¿Hay alguien que lo conoce? Mande dedito.
No veo ninguno. Bueno, tenemos uno que lo conoce, wow. Bien, bueno, entonces, ¿qué se imaginan? Este cuadro lo pintó una inteligencia artificial, dedito para arriba, lo pintó una persona, el checkbox verde, y lo pintó alguien que no es una persona ni inteligencia artificial, la crucecita en rojo. A ver, ¿qué nos estamos imaginando? Crucecita en rojo, check verde, manito para arriba, crucecita en rojo, check verde. Bueno, al final les voy a mostrar quién lo generó y nos vamos a reír un rato. Esta pintura, ¿qué se imaginan? ¿Es un GAN o es algo que pintó un pintor? ¿Sí? Dedito, pintor, crucecita, GAN. Y a ver, ¿qué les parece esta chica? ¿Es una foto real? ¿Sí? Dedito para arriba. ¿O es un GAN? ¿Y este señor? ¿Qué imaginan? Bueno, primero les quiero presentar a Ai Gahaku. Voy un poquito atrasado con los tiempos, así que lo vamos a dejar para lo último, pero Ai Gahaku es un artista de inteligencia artificial que crea cuadros. Está buenísimo. Tanto cuadros de caras como cuadros de paisajes. Le ponen una imagen y genera un cuadro con ese estilo. Y este sitio, This Person Does Not Exist, es un sitio que crea imágenes de gente que no existe. Y a veces son muy, muy realistas. Entonces, esto abre la posibilidad de algo que se llaman los deepfakes. ¿Qué son los deepfakes? Son diseños hechos con redes neuronales y deep learning que permiten hacer cosas que parecieran hechas por el hombre, pero no lo son. ¿Sí? Básicamente usan una referencia, ¿sí? Y luego, en base a una imagen, generan una imagen nueva que no es real, ¿sí? O incluso ven cómo se mueve la boca, la cara, etcétera, y con eso son capaces de generar videos falsos, ¿sí? Entonces, acá tenemos el caso, por ejemplo, de la Mona Lisa, donde van a ver que hay cuadritos hechos de la Mona Lisa, y la Mona Lisa, fíjense, parece que estuviera hablando, ¿sí? Cuando obviamente no había una cámara para poder filmarla la Mona Lisa cuando la hicieron, ¿sí? Pero esto es algo que se puede hacer y se está haciendo incluso con una cantidad muy pequeña de fotos, ¿sí? Otro caso, ¿sí? Son videos, por ejemplo, videos de políticos, ¿sí? En este caso Barack Obama, digamos, el ex presidente de Estados Unidos. Este video que están viendo es un video fake, ¿sí? Y donde el señor dice cosas que no son algo que él diría, y básicamente hubo un entrenamiento de una red neuronal para reconocer el movimiento de los labios y luego poder aplicarlo eso sobre el rostro de Barack Obama, ¿sí? Con esto consiguen hacer prácticamente, hacer que Barack diga cualquier cosa. Entonces, obviamente, esto puede ser peligroso, ¿no? Hay otro caso también muy interesante de Mark Zuckerberg, donde le hacen decir un montón de cosas que él no dice. Un tip para darse cuenta es, fíjense que hay algunas partes del rostro que no parecen muy naturales, hay algunos movimientos que no parecen muy naturales, etc. Eso sirve como para identificar que hay algo, que hay algo raro. Entonces, algunas formas de identificar que es un deepfake, ¿sí? Por ejemplo, los dientes unidos, ¿sí? O dientes gigantes, ¿sí? Eso típicamente es porque la IA no generó bien, ¿sí? Fondos borrosos, ¿sí? O texto pero que no se lee muy bien.
eso normalmente forma parte de alguna IA que está generando, ¿sí? Por ejemplo, que es asimétrico, ¿sí? Alguna oreja más grande que la otra, o tiene un aro de un lado distinto del otro, por más que puede ser moda, pero muchas veces es la IA que está generando raro, ¿no? Por ejemplo, un ojo de distinto color o puesto en alguna situación media rara, esto son también indicadores de que está pasando así. Bueno, y los deepfakes pueden ser cosas hechas para engañar, pero también pueden ser cosas para divertirnos, ¿no? Entonces, este es un caso, por ejemplo, de la película Dora la Exploradora, hecho con Dwayne Johnson, ¿sí? La Roca, actuando como si fuera... Pero obviamente no está, ¿no? Esto es justamente un deepfake hecho con edición de video y uso de inteligencia artificial, digamos, muy interesante como una forma de generar cosas creativas. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que tenía yo para contarles, pero antes de cerrar me gustaría hablar un minuto de lo que es los trabajos en ciencia, ¿sí? La verdad es que hay un montón de demanda de trabajos en ciencia y normalmente hay mucha gente que dice, no, pero eso es muy difícil, no sé, no será para mí, no, eso es cosa de hombres. Bueno, primero, trabajo de ciencia, hombres o mujeres, da lo mismo. Hay montones de mujeres que han hecho cosas grandiosas, pero muchas veces no se difundió mucho, ¿sí? Para hacer una idea, la presidenta de Oracle a nivel mundial es una mujer inteligentísima. La presidenta de la sección que se llama Multicountry, donde están muchos de los países de nuestra región, es otra mujer, Sandra Guasotti, inteligentísima. La presidenta de Oracle de Chile es otra mujer, ¿sí? Sandra, también inteligentísima, todas con estudios científicos o con estudios en ciencia. Entonces, la idea de que hay un sexo que es más adecuado que otro para las ciencias es totalmente mentira, ¿sí? Eso es lo primero que quería, digamos, dejar en claro. Bueno, Kay Darling es una especialista científica, pero en algo que se llama ética de robots, ¿ok? O sea, fíjense el nivel de sofisticación al que estamos llegando. Song Chung es un artista que usa inteligencia artificial y robots para hacer pinturas, ¿ok? Otro también caso de uso interesantísimo. Y bueno, no sé si lo conocen a Haiping Zhao, pero Haiping Zhao es el mastermind o uno de los mastermind de TikTok, ¿sí? De todo el tema de los filtros y las cosas muy divertidas que aparecen en TikTok. Bueno, Haiping Zhao fue uno de los creadores de esto. Y de nuevo, es como para mostrar que no solamente los hombres blancos en Estados Unidos pueden hacer ciencia y pueden hacer inteligencia artificial. No importa la raza, no importa el color, no importa el género. Cualquiera puede hacer ciencia, solamente hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Y estudiar. Y bueno, y hay muy buenos trabajos. La mayoría de los trabajos en ciencia que se van a estar haciendo en los próximos 10 años todavía no se inventaron. Entonces está todo por inventar para que puedan agarrar y dedicarse a alguna cosa en particular. Así que bueno, esto era todo. Entonces vamos a hacer la verdad que me extendí un poquito, pero vamos a algunas preguntas. Ahí si me pueden ir leyendo algunas de las preguntas del chat. Aquí algunos están preguntando por las páginas como los juegos y otras cosas. Ok. Sí, yo ahora les voy a pasar el link de los juegos que vimos. Ahora, la mayoría de los juegos hoy ya usan inteligencia artificial para hacerlo más atractivo, toda digamos, el roleplay de los juegos. Obviamente en la generación de imágenes hay montones de inteligencia artificial y cuando le quieren poner más complejidad a los juegos donde hay que hacer peleas, etcétera, también obviamente hay inteligencia artificial como para anticiparse a los que juegan muy bien, y por otro lado para hacerlo suficientemente sofisticado pero que no pierdan clientes, ¿no? Bueno, la página, mientras tanto, ¿me lees alguna otra pregunta? Sí, aquí dice, ¿de qué porte era el primer robot que mostró? ¿Es el que juega incluso a golpear la mano de la persona? Ese es el Anki, se llama Vector. Hay dos modelos, uno un poquito más sofisticado y uno más simple.
se habían dejado de fabricar y los volvieron a empezar a fabricar hace como 3, 4 meses, cuestan como unos $300 y se consigue, digamos, en Amazon como forma fácil de encontrar. Bueno, fíjense esto, genera una persona nueva. ¿Sí? Son personas que no existen, ¿sí? Fueron generadas por la IA, fíjense bastante bien, pero miren, ese diente es raro. No parece muy de acorde con el resto. Bueno, y acá hay explicación, el código, cómo se hace, entrenamiento, o sea, para el que le interese este tipo de cosas, está buenísimo. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, aquí están preguntando por programas o páginas para empezar a aprender IA. Ok, mira, a mí me encanta un profesor que se llama Andrew NG, es uno de los más didácticos de todos. En Coursera tiene varias páginas, varios cursos gratis. En la introducción a la inteligencia artificial de él es muy bueno, es un curso de un par de horas, tiene subtitulado en español, así que es muy fácil de seguirlo. El segundo curso de Andrew, que es un curso de unas 12 semanas, es un curso muy bueno, yo lo hice, y donde va mostrando toda la parte matemática del racional de todas las redes, e incluso enseña cómo programar los algoritmos desde cero, en un lenguaje más parecido a cosas matemáticas que a Python, pero que se puede seguir muy bien. Es un poco más avanzado, no hace falta saber digamos, de cálculo lineal ni álgebra, pero si llegan a saber, o sea, si entienden lo que es multiplicar matrices o lo que es una derivada, se hace muy interesante porque va dando las explicaciones de cómo se usa. Después, el sitio este de PHI, ahí hay material muy bueno para los que quieran aprender a programar, ¿sí? Data Science y Machine Learning. De nuevo, yo hice varios de los bootcamp que ellos tienen, están muy lindos, dan, ¿cómo se abren canales en Slack como para poder estar recibiendo asesoramiento, generan competencias, la verdad que muy recomendable, de phitech.course, y cada tanto sacan estos workshops que básicamente los llaman bootcamps, y que básicamente son una serie de cursos que se dan en varias semanas, o si no, nada, pueden entrar a un mini curso y aprender desde qué es Python a las distintas librerías que uno puede usar en IA. Muy recomendable y gratis. Bueno, 2 preguntas más, porque ya nos estamos pasando del tiempo, mientras les muestro el sitio del artista, ¿sí? Esta es una foto mía, fotaza. A mí me gusta hacer un deporte que se llama kitesurf, y miren lo que sucede cuando le digo que lo haga, no sé, como si fuera un impresionista. De repente mezcla el estilo del impresionismo con la foto y me genera una imagen de ese estilo, ¿sí? O este que ya lo había hecho un expresionista, o este. Y lo mismo pueden hacerlo para rostros, ¿sí? Si le piden al sitio que elija, perdón, una imagen de un rostro, ¿sí? Vamos a agarrar una fotito mía, ¿sí? Elige con la foto, empieza a entender dónde están los distintos rasgos, y luego me permite generar como si fueran distintos tipos de pintores, como me hubieran pintado, digamos, esta foto. Bueno, entonces, últimas 2 preguntas. Aquí alguien pregunta, según su opinión, si la inteligencia artificial tiene algún límite.
No, digamos, como toda ciencia va a seguir evolucionando a medida que va habiendo más poder de cómputo, gente que empieza a buscar más casos de uso, se van poniendo más sofisticadas. Yo creo que nos faltan todavía muchos años para lo que hablaba al principio, ¿no? De la inteligencia artificial general, ¿sí? Esto es decir, tengo un robot con el cual converso y le digo que haga cualquier cosa y que puede resolver cualquier cosa, etc. Yo creo que estamos lejos de esto. Para que se entienda, el MIT, que es uno de los lugares más avanzados del mundo, el año pasado nos decía que ellos hoy consiguen identificar en un video prácticamente en tiempo real qué está haciendo una persona, o sea, si está nadando, si está corriendo, si está jugando, etc. Con dificultad consiguen identificar 2 acciones que están sucediendo en simultáneo, ¿sí? No sé, si por ejemplo hay alguien que está nadando y al lado hay alguien que está andando en un velero, ¿sí? Esa lo consiguen identificar, pero con dificultad. Eso está hoy en el límite de lo que se hace en reconocimiento de imágenes. Pero si, por ejemplo, tienen una persona corriendo hacia otra, no consiguen identificar si la intención de quien está corriendo es para ir a atacarlo, para ir a abrazarlo, para robarle o para jugar. ¿Okay? O sea, la intención es algo que todavía no se consigue modelar, digamos, en un centro del nivel de avanzada del MIT. Entonces, hoy los límites están en esto, ¿no? Básicamente, en la inteligencia artificial general, no se espera que en los próximos 5 a 10 años se llegue a eso. En el resto, yo no le veo prácticamente ningún límite. Bueno, y última pregunta. La última pregunta es, ¿algún consejo de cómo abordar en las escuelas la IA para entusiasmar a los jóvenes? Bueno, la verdad es que bueno, todo este material que acabo de compartir lo voy a poner público. Digamos, si lo quieren reusar, reúsenlo 100%. El sitio de ahí del MIT tiene un lugar donde hay cursos para distintas edades y distintas necesidades. Una de ellas es este curso que yo me basé, que es un curso de 8 semanas, que tiene muchos juegos. Por ejemplo, les enseñan a hacer redes neuronales jugando, ¿sí? Poniendo a los chicos y haciendo un pasapalabra como si fuera el teléfono descompuesto. A mí me parece fantástico como para difundir a las escuelas, y la verdad es que no hace falta ser un experto para hacerlo. El material está armado como para que cualquier maestro de ciencia, de computación o de matemáticas o de física lo pueda dar. Y a mí me parece una forma fantástica de interactuar con los chicos desde muy temprano. Así que bueno, para finalizar, agradecerles a todos la presencia. Espero que les haya sido de utilidad y que se hayan divertido, ¿sí? Agradecer Ministerio de Educación, la Fundación País Digital por el espacio para compartir las ideas. Y bueno, espero ver a muchos de ustedes en la rama esta en algunos años. Y luego, mañana pueden crear su primer programa de inteligencia artificial, ¿sí? No hace falta esperar mucho tiempo. Estudien, cuanto más estudian, obviamente más cosas van a poder hacer, pero no esperen mucho tiempo. Mañana pueden empezar a usarlo. Muchas gracias.